Muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión de la televisión legislativa. Federico Villegas les da la más cordial bienvenida a esta transmisión previa a lo que es el inicio del plenario. Estamos con la diputada Marcela Guerrero Campos, quien es pues también miembro del directorio legislativo y también es representante del partido Acción Ciudadana. Doña Marcela, un placer tenerla por acá. Muchísimas gracias, Federico, y a la orden. Doña Marcela, bueno, hay muchos temas en estos momentos en la Asamblea Legislativa y sin duda alguna el tema del presupuesto es lo que más ha acaparado la atención, quizás como nunca antes acá en la Asamblea Legislativa. La gente tiene más acceso a la información y pues eso también es bueno, que la gente se informe, participe, opine y sugiera. Hablábamos ahora extra micrófonos de pues el modelo de presupuesto que pues usted tiene sus posicionamientos acerca de él. Cuéntanos un poco acerca de este tema. Sí, bueno, yo en principio creo que es de las discusiones más emocionantes que hemos tenido en términos de cómo se expresa el crisol de visiones que hay, no solamente en su formalidad, lo que significa que el presupuesto de la República venga, sino por la forma en que están de alguna manera, diría yo, precisándose cuáles son las prioridades que cada partido tiene. Y como bien lo decís, Federico, yo creo que a partir de este presupuesto, más allá si el último día de noviembre, ¿verdad?, que automáticamente pudiese quedar automáticamente aprobado el presupuesto anterior si no hay un consenso, yo creo que noviembre va a ser un mes fundamental donde las fracciones vamos a tener que tener posiciones muy concretas, porque el tema del presupuesto tiene que ver con el modelo de desarrollo de este país. Y yo creo que el tema del déficit, que ciertamente hace 8 días tuvimos aquí al ministro de Hacienda, y a mí me quedan dos cosas muy claras. Efectivamente, del 2002 al 2006 hubo parte de estas gestiones que está haciendo el ministerio desde la directriz 09 que Hacienda saca, ¿verdad?, de austeridad, de recorte del gasto, de alquileres, de una serie de medidas que yo recuerdo claramente hace un poquito más de 10 años se pusieron en práctica, hubo austeridad, hubo una mejora en la recaudación y sin embargo 4 años después se suelta, por decir así, las condiciones y se empieza a engrosar el déficit fiscal. Este contexto es importante porque además la rigidez del déficit fiscal no solamente pasa por salarios y pensiones, que son preocupantes y que bueno, ahí en la mesa se pondrá una eventual ley marco de empleo público, sino por endeudamiento. Es decir, crece sustantivamente casi el 50% para financiar, digamos, gasto corriente. A mí me preocupa ese endeudamiento y me preocupa no solamente que estemos pagando, digamos, con deuda, nuestro diario quehacer, la operación, ¿verdad?, que tiene que hacer el Estado en ese sentido, sino la hipoteca que puede haber y la sostenibilidad financiera en el tiempo. Yo creo que llegó la hora de hacer una discusión por el fondo de una reforma progresiva, yo creo que llegó la hora de revisar el modelo, yo creo que el tema de la marcha de los estudiantes no es un tema menor, más allá de estemos o no de acuerdo de una marcha, sino se está cuestionando por el fondo cómo se van a sostener temas que incluso desde la fundación de la República, de nuestro Estado, no han sido temas que sean menores, y me refiero a la educación, y que tenés que financiarla, ¿verdad? Yo celebro el debate que está abriendo esta Asamblea Legislativa. El otro día hablaba con compañeros como don Mario Redondo, como Ronnie Monge, de que estamos en una transición en donde este Parlamento y este plenario tiene que entrar a esas discusiones por el fondo. No es un trámite formal, o sea, lo que estamos discutiendo es qué se financia, cómo se financia y cuáles son las prioridades del gasto. No es un tema de un recorte aquí, un recorte allá. Esas discusiones yo las he tenido en mi fracción. Yo le agradezco a Otón Solís que ha prestado oídos, pero sin embargo creo que aquí en el plenario es donde vamos a tener la discusión de fondo sobre esa visión de país. Y yo cuando decía que estoy entusiasmada es que creo que no hay que tenerle miedo a esas discusiones. Finalmente este plenario va a expresar ese crisol y creo que debemos de ser muy tolerantes en términos de saber escuchar. Yo a veces observo gente que se para y tiene que hacerlo casi como un ritual, por eso digo yo el ritual a veces de la democracia. Creo que estamos en una transición donde ese esfuerzo de parlamentar tiene que traducirse en acuerdos concretos.
Doña Marcela, ¿cree usted que el país ha abusado de los préstamos para promover su desarrollo? Porque si usted se pone a revisar la agenda de comisiones, o se pone a revisar la agenda del primer legislativo, préstamos para acá, préstamos para allá, préstamos para casi que absolutamente todo. A mí me parece fundamental y sobre todo con lo que yo observo como una hipótesis prácticamente de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para sostener y pagar deuda? ¿Con qué recursos y en qué condiciones? O sea, ¿qué nos va a permitir a nosotros honrar esas deudas? Y yo creo que tiene que ver, y para mí es un punto fundamental, Federico, con las prioridades del gasto. Yo quisiera en ese sentido decir, bueno, el gobierno de la República a través de Luis Guillermo Solís, que además yo celebro que no sea un presidente que se esconda en las grandes discusiones, él toma posición y no creo que tenga que ver con que haya sido no catedrático, creo que Luis Guillermo básicamente es una persona que ha reflexionado la historia de este país y sabe lo que significa la educación pública y la educación en general, ¿verdad? Entonces, prioridades de gasto, préstamos que no se están ejecutando, en qué vamos a invertir. El gobierno ha dicho, bueno, infraestructura, hay una serie de fomento productivo para una reactivación económica y hay algunos temas relacionados también con el bienestar social. Yo creo que el tema de bienestar que este país, y que además se ha satanizado muchísimo, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en un bienestar, ¿verdad? Es un estar bien, una sociedad que efectivamente tiene la capacidad de que su población no solamente tiene cubiertas las necesidades básicas, sino puede aspirar a un horizonte mayor. Bien, doña Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted, Federico. Escuchábamos y veíamos así a doña Marcela Guerrero Campos, primera vicepresidenta del directorio legislativo y miembro del Partido Acción Ciudadana. Quédese con nosotros, ya volvemos con más información.